Oh, te alabamos, oh Dios. Te alabamos, oh Dios. Vamos a alabarle, vamos a bendecirle. Ahí sentadito, levante sus manos y adórele, 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 adórele. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Esta iglesia de Jesús va de gloria en gloria, de poder en poder, de bendición en bendición, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Santo el Señor. Aleluya. Santo. Gracias, mi hijito. Creo que Dios les quiere decir algo a ustedes, quizás diferente a lo que yo quería predicar en esta mañana. Me someto a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Reciban el regalo de Dios. Y no estamos hablando de Jesús. Tampoco estamos hablando del Espíritu Santo. Tampoco estamos hablando de un don, de una sanidad, de una bendición. Estamos hablando el oficio apostólico y pastoral de los hombres que Dios pone para dirigir esta iglesia. No importa cuánto yo haya orado y buscado al Señor, si yo soy un regalo de Dios para ustedes, los regalos no se pagan ni se compran. Quizás por esa razón usted se da cuenta que nuestro ministerio, mi esposa y yo, somos un ministerio muy diferente. No venimos a cobrar. No venimos a pasar factura, ni aún para un tanque de gasolina para nuestros carros. Venimos como el regalo de Dios, tratándolos con amor, con ternura, con dedicación, con mucho sacrificio, que usted no tiene una idea. Con esto no nos estamos subiendo sobre una plataforma de orgullo, una plataforma de prepotencia sobre ninguna persona, ni nos estamos comparando con ningún otro ministerio. Pero sí creo que tenemos la responsabilidad de que entendamos, de que ustedes entiendan que ustedes no solamente tienen un pastor, que por cierto soy pastor, me gusta pastorear, me gusta amar a la gente, me gusta alimentar el rebaño. Porque el pastor apacienta, el pastor alimenta, el pastor dirige, el pastor protege. Son diferentes funciones que hace un pastor, ya que la función del pastor es semejante a la función del pastor de ovejas en lo natural. El pastor tiene que inspirarse en la experiencia de David en el Salmo 23. David veía a Jehová como su pastor, pero cada pastor debe tratar de ser ese buen pastor que Jesús fue un buen pastor. Un buen pastor que da su vida por las ovejas. Pero esa no es toda la historia. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted no va a oír mi voz, usted no califica para ser oveja mía. Quizás a alguien le gusta lo que yo predico. Quizás a alguien le gusta que creen que yo le estoy tirando correa a los pastores del mundo entero. Y a alguien le gusta eso, quizás. Totalmente equivocado, porque eso no es mi ministerio. Pero aún usted no tiene un oído para oír lo que el Espíritu le está diciendo a usted y le está diciendo a este país. Eso indica que usted no ha abierto el regalo de Dios para usted. Nunca bajo el Espíritu Santo de Dios yo le digo a ninguno de mis pastores o de mis líderes que se paren al frente
y me pasan cepillo a mí. Yo no estoy en ese asunto. Pero muchas veces ellos se paran y dicen lo que tienen que decir, inspirados por el Espíritu Santo, sin saber lo que yo voy a hacer cuando yo me suba a predicar. Y no sé si ustedes oyeron bien claro al líder Luis, hablando acerca de la honra, hablando acerca del aprecio. Y no estamos hablando, porque ustedes han oído hablar mucho de la honra y del aprecio, y siempre se reduce a dólares y a centavos. No estamos hablando ni de dólares ni de centavos. Es más, no estamos hablando ni de aplausos. Estamos hablando de una actitud en el corazón, una actitud en el espíritu, de que tú has tenido revelación que yo no tenía necesidad, y Minerva no tenía necesidad de venir aquí simplemente para hacer otro kiosco religioso, o simplemente para montar una organización que repita los mismos errores, los mismos abusos que se han estado practicando. No que todas las iglesias hacen eso, nunca he dicho eso, porque hay iglesias muy santas, y hay hombres de Dios muy puros en este país. Claro, no son los que se ven, pero muchas veces son los más efectivos en el mundo espiritual. Porque la iglesia más poderosa no es la iglesia que tiene más miembros. La iglesia más poderosa no es la iglesia que tiene los mejores medios de comunicación. La iglesia más poderosa o el pastor más efectivo es aquel que está orando y buscando a Dios. La iglesia más efectiva es aquella que tiene una visión de amar al pecador. El pastor más efectivo es aquel que sabe cómo tratar a la gente, y que sabe cómo amarlo, y que sabe cómo buscar una palabra de Dios para que cuando ellos vengan, porque algunos solamente, por la razón que sea, solamente pueden venir un domingo a la semana. Entendemos la situación del país y del mundo entero. El mundo está mal. El mundo está mal. Necesitamos oír una palabra de Dios. Necesitamos que el cielo nos hable. Bueno, hay algo sobre el ministerio apostólico. No me interesa discutir con nadie sobre la continuidad del ministerio apostólico, si ha continuado. Es solamente una prueba de ignorancia bíblica histórica, y aún escatológica, o lo que sea, de decir que no hay apóstoles hoy. Totalmente es fruto de la ignorancia o de la religiosidad evangélica, que le está haciendo el servicio a Satanás al tratar de sacar de la iglesia dos ministerios que son tan importantes para la obra de este último tiempo. Porque para hacer una obra efectiva en este último tiempo se van a necesitar apóstoles y profetas. Y los dos van a caminar juntos, y los dos van a traer una palabra para la iglesia. En algunos casos, los dos oficios están en una persona. Nunca he dicho que soy profeta, pero sí soy apóstol. Ahí sí que no tengo duda. Soy apóstol. Alguien me dijo: ¿y quién lo llamó a usted? Yo no tengo que darle cuenta a ese que me hizo esa pregunta, porque él no me llamó a mí. ¿Entiende? Si yo lo hubiera contestado, le hubiera dicho: el mismo que llamó a Pablo, el mismo que llamó a Pablo, el mismo que llamó a Pedro, el mismo que llamó. Dios no ha cambiado en sus tratos con los hombres. Dios no ha cambiado en sus tratos con la iglesia. ¿Cuántos saben que estamos en el fin de todas las cosas? Y que este programa de Dios está por terminarse. Yo no estoy poniendo fechas, pero si hay una cosa que va a ser demasiado importante, que la iglesia sea restaurada. Hay una reforma apostólica y profética que tiene que venir, que tiene que manifestarse. La iglesia empezó como una iglesia apostólica y profética. Se descarrió de los ministerios apostólicos y proféticos. Cayó entonces en todos los abusos y en toda la estructura de lo que hemos visto en la iglesia. Pero entonces, al fin de los tiempos, dice que viene una restauración, viene una renovación para volver la iglesia al diseño original de Jesús. Es tanto así que la primera promesa que se le da a Pedro es una promesa apostólica. Perdón, a Pedro, cuando Jesús hace la pregunta y dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Los discípulos dijeron algunos: Jeremías, Isaías, etc. Entonces Jesús le dice: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro levanta la mano y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice:
eres bienaventurado. Eres Macario, que es la palabra bienaventurado. Así que si usted se llama Macario, usted es bendecido. En serio. Eso fue lo que le dijo. Es una palabra, es un nombre muy normal entre los griegos. El nombre Macario es alguien bendecido o bienaventurado. Así que yo soy un Macario, aunque no tengo ese nombre. Y le dice, tú eres Macario, tú eres bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús le dice, y tú eres Pedro. Vas a dejar de ser Simón, una caña movida por el viento, que es lo que significa la palabra Simón. Y ahora eres piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No sobre la piedra de la persona de Pedro, sino sobre la piedra de la revelación que él acababa de decir. Ahí está totalmente Roma equivocada. Pedro no es la piedra. La piedra sigue siendo Jesús. Pero lo que sucede es que cuando tenemos una revelación de Jesús, nos hacemos parte de su sustancia. Y también nosotros nos convertimos en piedras, no de fundamento, pero piedras de edificación juntamente con Jesús. Por eso el mismo Pedro después nos dice en su carta, y vosotros sois piedras vivas, que estáis siendo juntamente edificados. Aleluya. Así que es lo que somos nosotros, piedras vivas. Usted no viene aquí simplemente a ser un llanero solitario. Usted viene aquí para ser edificado en un edificio, en una iglesia que está herméticamente unida para hacer la voluntad del Señor. Pero volvamos otra vez a donde Pedro, cuando el Señor le dice a Pedro, sobre esta piedra, sobre esta revelación de lo que tú has dicho, que fue lo que él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta revelación yo edificaré que mi iglesia, la iglesia de Jesús. Nahum no tiene iglesia. Aleluya. Maranata no tiene iglesia. Somos nombres que son necesarios porque se nos requiere en los países para que estemos en orden con las leyes de los países. Y hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia de Jesús. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Eso habla de una iglesia militante, de una iglesia victoriosa, de una iglesia que no va a ir de debilidad en debilidad, va a ir de fuerza en fuerza, de fe en fe, de poder en poder. Una iglesia que el mundo aún no ha visto. El mundo aún no ha visto de qué Dios es capaz. Y es fácil, hermanos, porque yo soy el primero. Es fácil desanimarnos. Es fácil perder la fe. Es fácil entrar como en una agonía, entrar como en un cinismo. Cuando vemos lo que está pasando en el mundo entero, en mi país, en Venezuela, en África, en Asia, en China, en Corea, donde sea. ¿Sabía usted que en la misma Corea del Norte hay más del 30% de la gente son cristianos, pero son cristianos en secreto? Porque es un crimen ser cristiano. Y toda persona que se manifiesta que es cristiano, inmediatamente lo llevan a la muerte. Y aún así no han podido erradicar a Jesús en el norte de Corea, en Corea del Norte. No han podido. Porque es que la iglesia es como Jesús, es eterna. Esta iglesia la han abusado, la han mal representado, la han violado, han hecho todo esto, pero sigue siendo la niña del ojo de Dios. Y Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Esa promesa se le dio a Pedro. Pero recuerden que estamos hablando con un apóstol. Pedro era un apóstol. Básicamente fue el primer apóstol, porque Jesús lo puso en la autoridad de primer apóstol. Podemos decir que fue el apóstol insigne de la iglesia. Fue el apóstol que estableció la iglesia. Fue el que se paró en el día de Pentecostés. Fue quien sacó la cara. Fue quien explicó por qué había venido el bautismo del Espíritu Santo y estaban hablando en otras lenguas. Fue el que explicó. Fue el que se enfrentó a las autoridades y le dijo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. A él fue que le dijeron, deja de predicar el evangelio. No prediques que Jesús se levantó de los muertos. Él fue el que se paró y dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Él fue el que se atrevió a decirle, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. A ese Pedro se le da una promesa. Y la promesa es, y a ti porque tienes esta revelación, pero esa revelación es para ti y para todos los que vengan después de ti.
Es una revelación de poder apostólico. Y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que tú ates en la tierra es atado en los cielos. Y todo lo que tú desates en la tierra es desatado en los cielos. Hay otra forma de poderse interpretar de acuerdo al idioma griego. Todo lo que tú ates en la tierra ya fue atado en los cielos. Todo lo que tú desates en la tierra ya fue desatado en los cielos. Pero siempre va a depender de un oficio, va a depender de un hombre. Jesús llamó discípulos, pero esos discípulos se convirtieron en apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Es alguien enviado con una misión. La iglesia fue fundada en el fundamento de apóstoles y profetas. Ahora, Jesús en Lucas 11:49 está hablando acerca del último tiempo. Ya está por despedirse de la tierra, porque ya él sabía que su tiempo para entregar su vida estaba cercano. Había llorado sobre Jerusalén, y una de las cosas que él dijo es: ¿por qué Jerusalén no aceptó al apóstol Jesús? Jesús vino como un apóstol, no aceptó. No conocieron el tiempo. Dice que Jesús lloró sobre ella y dice: si hubieras conocido el tiempo de tu visitación, si tú hubieras entendido que todo lo que yo he venido a hacer es para vuestra paz, pero ustedes lo han ignorado, no lo han recibido. Y dice: ¿y ahora qué sucede? Vendrá destrucción sobre esta ciudad. Porque cuando usted no acepta la palabra apostólica, cuando usted no acepta la palabra profética y no se somete a lo que Dios está diciendo por la boca de hombres que son enviados con un propósito, usted va a desatar maldición sobre su vida. Y esto no es agradable decirlo, y tampoco es agradable oírlo, pero es lo que Jesús dijo. Dijo: no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces ahora Jesús le dice: pero la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles. Es parte de la historia de la iglesia, es parte del funcionamiento de la iglesia. Y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. Yo quiero que usted entienda eso. El ministerio más vilipendiado y más perseguido y más malinterpretado es el ministerio apostólico y profético. No estamos hablando de esos locos que andan por ahí profetizándole al gato y al ratón y al perico y diciendo cuánto disparate hay y que Dios dijo y chamba. Nada de eso. No estamos hablando de esos disparates. Estamos hablando de un ministerio serio, de un oficio serio, de hombres que están oyendo a Dios, que son regalos, que han sido puestos por Jesús. No se autodenominaron, no se autopusieron, no se autolevantaron. Son un regalo de Dios para la iglesia. Jesús le dice entonces: la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Pero es posible que a otros lo van a recibir. Vamos entonces conmigo a 1 Corintios 12:28, para que vea lo que dice el apóstol Pablo. Después que está hablando de dones del Espíritu Santo, está hablando de diferentes manifestaciones, está hablando que somos un cuerpo. Dice en el capítulo 12, 1 Corintios 12:28: y a unos puso Dios en la iglesia. Y a unos puso Dios. ¿Quién los puso? Dios. Y usted no puede cambiar la palabra apóstoles. ¿Usted cree que entonces que el Espíritu Santo se tomó el trabajo de poner primeramente apóstoles, y entonces ahora a los 100 años que la iglesia se acabó de fundar, ahora Dios dice: ya no hacen falta apóstoles, ya no hacen falta profetas, porque ahora tenemos doctrina, tenemos estructura, tenemos denominaciones, tenemos institutos bíblicos, ahora tenemos teología, y ahora ya no son necesarios. Totalmente incorrecto, totalmente anacrónico decir eso. A uno Dios puso en la iglesia y Dios no ha cambiado de opinión. Ahora, si usted mejor le quiere prestar atención a lo que dice a un libro o una Biblia de estudio escrita por un cesacionista, escrita por alguien que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, qué interesante que mis hermanos pentecostales, y son pentecostales porque nosotros creemos en el Pentecostés, muchos de nuestros hermanos pentecostales se están leyendo esa Biblia y siendo alimentados por un evangelio de incredulidad, y que echa por el suelo el bautismo del Espíritu Santo, echa por el suelo el hablar en otra lengua, echa por el suelo la sanidad y los milagros, y que Jesucristo es el mismo ayer y por todos los siglos. Ministros pentecostales leyendo esos libros, envenenándose con la incredulidad.
de un evangelicalismo que perdió a Dios hace tiempo. Y que una de las razones por las cuales el mundo está como está, especialmente en Estados Unidos, porque ese evangelicalismo no le pasó la fe a la próxima generación. Lo que le pasó fue una doctrina. Nosotros no estamos aquí para pasarle una doctrina a esta próxima generación. Nosotros no estamos aquí para pasarle una teología a la próxima generación. No, estamos aquí para pasarle a Jesús, para pasarle al Espíritu Santo, para pasarle los milagros, para pasarle, aleluya, el reino de Dios. Para eso Dios nos ha establecido. Y usted se va a encontrar ahora, aleluya, que hay un ministerio apostólico en Panamá. Yo no digo que soy el único ni que soy la última pexicola del desierto. Nunca he dicho eso. Pero yo sé a que Dios me envió. Y puedo pararme con la firmeza que me paro en esta mañana cuando yo no venía a hablar absolutamente de esto en lo absoluto. He estado la noche entera, no dormí. Ayer estuve solo, mi esposa estuvo allá en la actividad. Casi no comí. Aleluya, buscando a Dios, el cielo como de bronce, ¿entiende? Esta mañana lo mismo y aquí estoy. De repente Dios me dice, haz esto. Y eso hago. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Ahí están los dos ministerios. Los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lengua. Todos son necesarios. Todos son parte, pero todos en primer lugar están apóstoles y luego profetas. Eso está en la Biblia. Ahora, vamos entonces a Efesios 4, 10, 13, por favor. Efesios 4, 10, 13. Aleluya. ¿Cuál fue el tema al principio? Yo di un tema. Aleluya. Si usted está abriendo el regalo que le dio el Señor, algo así. Bueno, después yo oigo el archivo y sé cuál fue el tema. Pero es algo que usted tiene que abrir el regalo. Yo soy un regalo para ustedes. Y hoy me tocó a mí hablar de mí, porque más nadie puede decirlo como yo lo voy a decir. Porque se trata de mi ministerio, se trata de quién yo soy, se trata de mi llamado, se trata por qué yo estoy aquí, se trata por qué hablo diferente, se trata por qué nuestra iglesia se organiza diferente. Que no somos una denominación, no somos una estructura, somos un organismo, somos una familia. Somos una fuerza, somos piedras vivas. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la encarnación de Dios en la tierra. Somos el cuerpo donde Jesús vive ahora y se mueve. Por eso no tenemos problema en ir a donde sea a llevar el evangelio. No tenemos problema en meternos, aleluya, a la catedral católica si nos permiten que vayamos y predicamos. Nosotros no tenemos que arrodillarnos ante María o ante San José, nada de eso, pero tampoco vamos a romperle sus estatuas. Eso no nos toca a nosotros. Nosotros le llamamos a Jesús. Creo que fue la semana pasada. El apóstol Bertucci tenía una actividad en uno de los estados. Y entonces al gobierno se le antojó que no le iban a permitir hacer la actividad afuera. Y vino un general del ejército y le dijo, usted no va a hacer nada. No va a hacer nada. Y estaba la gente, era para alimentar gente, era para darle a Jesús y darle una sopa a miles de personas. Se endemonió el gobierno y no le permitió hacerlo. ¿Sabe quién le abrió? ¿Sabe quién le abrió a Bertucci el lugar para que le hiciera un sacerdote? Venga entonces, venga, entre a nuestra iglesia y hágalo en nuestra iglesia porque vamos a alimentar a esta gente. Ahora, el enajenado mental dice que Bertucci se volvió católico. O que porque yo digo esto estoy defendiendo. No tiene que ver nada con eso. Viene un momento, hermano, cuando vamos a tener que unirnos. Y no es que estamos de acuerdo con todo lo que alguien diga o lo que alguien no haga. Vamos a tener que estar en armonía con los adventistas aunque no guardemos el sábado. ¿Entiende? Vamos a tener que aún soportar a los testigos de Jehová y orar por ellos. Aunque no somos de los 144,000 como ellos dicen. Pero ¿qué vamos a hacer en un momento de tribulación? ¿Qué vamos a hacer en un momento cuando las puertas del infierno vengan contra la iglesia, como están viniendo en muchos países del mundo? Esto es real, hermano. Y no crea que mi país, Estados Unidos, es la excepción. Hay mucha persecución, pero en otra forma.
Efesios 4, 10, 13 dice: el que descendió, Jesús, es el mismo, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, Jesús dice que él descendió en los infiernos, peleó con Satanás, lo despojó de su autoridad, le quitó las llaves y ahora se levantó. Dice, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Porque ahora Él es la plenitud. Él es quien lo llena todo en todo. Y con ese poder de resurrección ahora dice, y Él mismo constituyó. Él constituyó. La palabra Él mismo en el griego es Él mismo sin ayuda de nadie. Es un acto personal de Jesús. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Primero, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ministerio quíntuple. Él lo hizo. Así que estos 5 ministerios son los que traen la plenitud de Dios a la tierra. Porque Él subió para llenarlo todo. Y si la iglesia no acepta estos 5 ministerios, estará coja. Le va a faltar una cara, le va a faltar un ministerio, le va a faltar un regalo. La iglesia ha recibido los últimos 3: evangelistas, pastores y maestros. Y se llaman evangelistas, se llaman pastores, se llaman maestros. Pero ¿qué problema? Cuando hablamos de apóstoles especialmente, aún soportan al profeta pero no al apóstol. No hay apóstol, solamente fueron los 12. Y solamente, y después el último como un abortivo, dice Pablo, se me apareció a mí. Eso indica que el último apóstol fue Pablo y después de él no ha habido. Pablo nunca dijo eso, porque el mismo Pablo ahora nos dice que él constituyó a unos apóstoles. Él lo constituyó, él. ¿Y hasta cuándo van a estar estos apóstoles? ¿Para qué son estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos, aunque son santos, tienen que ser perfeccionados, prepararlos, equiparlos. ¿Para qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio. Porque este no puede ser el show exhibicionista de un solo hombre. Porque aquí todos somos sacerdotes. Todos somos siervos de Dios. Todos somos ministros. Con diferentes gracias, con diferentes dones. No todos son de los 5 ministerios, pero todos son el cuerpo de Cristo. Pero entonces, los 5 ministerios tienen la función de equipar. Por eso es que su palabra tiene que ser seria. Su palabra tiene que ser bíblica. Su palabra no puede ser tradicional o religiosa. Por eso es que su palabra tiene que estar llena de revelación. Estos 5 ministerios deberían fluir en revelación, de forma que le puedan estar trayendo, aleluya, a la revelación que necesita la iglesia cuando va transicionando. La iglesia transiciona, porque no nos podemos quedar igual. Los problemas de hoy no fueron con los que se encontró mi papá en los años 40, cuando él empezó una pequeña iglesia en un barrio de Puerto Rico. Yo no puedo pastorear y yo no puedo predicar y yo no puedo enfrentar o pastorear una iglesia como mi papá lo hizo en los años 40. Los retos hoy son muy diferentes. Es más, yo creo que hoy hay demonios que han sido sueltos. Principados que están hoy activos que no estaban activos en ese tiempo. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Por eso no podemos enredarnos en cosas superficiales. No podemos enredarnos en discusiones infructíferas. No podemos enredarnos en matarnos unos a los otros. Tenemos un solo enemigo, se llama el diablo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Aleluya. Si usted no entiende lo que está haciendo un hombre de Dios, que está dentro de los parámetros de la verdad, de la justicia y de un buen testimonio, aunque usted no entienda lo que está haciendo, déjelo quieto. Ore por él, ayúdelo, envíele una ofrenda. Pero no mutilemos el cuerpo de Cristo, porque todos somos necesarios. Gloria a Dios.
¿Para qué son estos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y cuando se perfeccionen los santos para la obra del ministerio, viene algo: la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación, la formación. ¿Se dan cuenta por qué casi no hay cuerpo de Cristo? Hay iglesias, hay denominaciones, hay concilios, hay esto, pero no hay cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es edificado. Usted saca los primeros dos ministerios, apóstoles y profetas, usted cercenó el cuerpo de Cristo. Porque ellos son los que tienen la autoridad mayor y la revelación mayor de cómo debería ser la iglesia. Por eso es el reguero que hay en el mundo entero. Yo no dije que los evangelistas no son importantes. Son importantes para su función. Los pastores son importantes para su función. Los maestros son importantes para su función. Pero el pastor no es apóstol. El maestro no es profeta por fuerza. Un apóstol puede ser pastor. En mi caso yo estoy aquí fungiendo como apóstol y pastor. Pero sé cuál es mi responsabilidad. Por eso yo predico y enseño. Por eso tomé 20 lecciones acerca de quién es Jesús. Hoy era la última y no me lo permitieron hacerlo. Porque yo no mando esto, lo manda Jesús. Pero aquí estamos para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para que el cuerpo sea edificado, para que el cuerpo crezca, para que el cuerpo madure, para que el cuerpo sepa cómo pelear, para que el cuerpo sea militante, para que el cuerpo se convierta en el mejor ejército que ha tenido la historia. Y una pregunta: ¿hasta cuándo son estos ministerios? Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos a una misma fe, a la unidad de la fe. La fe en Jesús. Yo quiero decir, hermano, no va a haber nunca una unión denominacional o una unión conciliar, porque cada persona es una cabeza, cada líder es una cabeza. Pero sí podemos llegar a la unidad de la fe. La fe en Jesús. Que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahí nos podemos encontrar los bautistas, los pentecostales, los luteranos y hasta los ortodoxos y hasta los católicos que creen en Jesús. En que hay una sola fe, la fe de Jesús. Hasta que todos lleguemos a lo segundo, al conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que estos ministerios enseñan a la gente a conocer a Jesús. ¿Se dan cuenta por qué el énfasis en hablar de Jesús? Para conocer a Jesús. ¿Para qué son estos ministerios? Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. ¿Qué es un varón perfecto? Un varón perfecto es un hombre perfecto, un hombre maduro. ¿Cuál es este hombre? Este hombre se llama el cuerpo de Cristo. No está hablando de un evangelista personal. No está hablando de un apóstol personal. No está hablando de un pastor. Está hablando de un cuerpo que se llama la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Así que estos ministerios contribuyen a que nos convertamos en un varón perfecto, en una iglesia madura, en un cuerpo maduro, que ya no seamos niños. Es una iglesia niña, malcriada. ¿Entiendes? Los niños quieren juguetes. Los niños quieren dulce. Los niños quieren emociones. Los niños quieren que cada culto sea simplemente, aleluya, una fiesta de tirarse al suelo y de correr y de tirarse agua. Así son los niños. Los adultos no son así. Los adultos piensan. Los adultos aprenden. Los adultos se disciplinan. El Señor quiere una iglesia que es a un varón perfecto. Una iglesia que va a ser un gigante espiritual. Porque le tiene que hacer la guerra al diablo. Y los niños no saben hacer la guerra. Usted no manda niños al ejército. Sería asesinarlos. Dios tampoco envía niños a su ejército. Se va a requerir un varón perfecto. Y mire, ¿qué va a suceder con este varón perfecto? Va a llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Indicando esto, que la misma plenitud que había en Jesús cuando estaba aquí en un cuerpo humano, va a estar en ese cuerpo que se llama la iglesia. Hello. Hemos pensado simplemente que estamos aquí para salvarnos como individuos. Y tenemos una visión individualista de ser cristiano. Usted tiene que cambiar esa visión individualista. Y tiene que empezar que somos un cuerpo. Ya le agoté la batería. Aleluya. Santo el Señor. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo declaro que habrá una iglesia. Y yo declaro que la iglesia que yo pastoreo
que yo lidero va a tener la plenitud de Cristo. Y no importa la crítica, no importa lo que se levante, no importa. Yo sé que hay un pueblo que tiene oídos para oír. Pero usted tiene que abrir el regalo. Ahora, santo el Señor. ¿Cuál va a ser tu responsabilidad y la mía? Esto es lo que yo quiero comunicar en esta mañana. Primera Tesalonicenses 2:13. Las palabras del apóstol San Pablo escribiéndole a los hermanos en Tesalónica. Él escribe a ellos como apóstol, le está hablando apostólicamente, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. Él estaba con otros apóstoles porque Bernabé también era apóstol. Así que ya no solamente eran 12, Bernabé también era apóstol. De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, aquí está el éxito de esta iglesia. La recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y a menos que tú la recibas como la palabra de Dios, esa palabra no va a actuar en ti. Por eso la gente sigue enferma, sigue en pobreza, sigue en miseria, porque no ven a Dios en el hombre. No creen que la palabra que trae, y yo sé por qué razón, porque se ha mentido mucho desde el púlpito. Se han abusado los dones del Espíritu Santo, se ha engañado a la gente, se le ha robado, se han violado su confianza. Pero eso no es culpa mía, y tampoco es culpa de Dios. Y yo quiero que usted entienda, Dios va a seguir levantando apóstoles, y algunos van a ser más radicales que yo. Y si creen que yo soy radical, deja que venga el otro. Y yo voy a levantar apóstoles también, porque un apóstol levanta apóstoles. Y si no levanta apóstoles, levanta lo que yo llamo pastores apostólicos. ¿Qué es un pastor apostólico? Alguien que tiene una palabra apostólica aún sin ser apóstol. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Cuando tú la recibes como la palabra de Dios, dice, la que actúa. La palabra actuar es trabaja, funciona. Si la palabra es para sanidad, tú serás sano. Si la palabra es para santidad, tú te santificarás. Si la palabra es para militancia, serás militante. Si la palabra es para prosperidad, claro que tú vas a prosperar. Porque estos ministerios traen los secretos de Dios. Traen los secretos de Dios. Les son revelados los secretos de Dios. Aleluya. Por lo que significan. Aleluya. Ahora, vamos conmigo a Efesios, capítulo 2. Santo el Señor. Verso 18, capítulo 2. Porque por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso habla de encuentro con Dios. Así que ya no sois extranjeros. Verso 19. Ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Que somos miembros de qué? Aquí habla que somos una familia. Y ahora mira lo que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No es que ellos son el fundamento, es que ellos ponen el fundamento. Dijo Pablo: yo como perito arquitecto puse el fundamento que es Jesucristo, pero cada uno que sobreedifica, mire cómo sobreedifica, porque no hay otro fundamento que no sea Jesús. No es que nosotros somos el fundamento, ponemos el fundamento, se nos revela el fundamento. Por eso usted me oye a mí hablando tanto de Jesús, hablando de reino, hablando de fe, hablando de principios, hablando de verdades bíblicas, hablando de la verdadera estructura de la iglesia, porque soy apóstol. Y no pido excusas por eso, porque yo no me nombré, yo no quería y aún no quiero. Sería más fácil ser un maestrito, un maestro. A los evangelistas todo el mundo los ama y los ofrenda. El evangelista viene, aleluya, sopla, aleluya, sobre la iglesia, aleluya, amén, sopla a la gente y después en un soplido y se va.
Y la gente dice, qué bueno era, está ungido. Pero el apóstol es diferente, el profeta, porque el apóstol tiene que decirle a la gente lo que la gente no quiere oír. Y estamos en una cultura hipócrita. La cultura de cada país es hipócrita. Porque a la gente hay que ser diplomático. Los políticos son diplomáticos. Nos mienten. No son lo que dicen que son. Gobiernan no de acuerdo a sus convicciones, sino de acuerdo a lo que le conviene hacer. Porque no andan detrás de la verdad. Y no andan detrás del bien de la gente, sino del bien de ellos. Yo no estoy aquí para preservarme como apóstol o para preservarme, no, eso a mí no me interesa. Yo sé que algún día yo voy a cumplir mi misión. Dios me va a llamar al reino de los cielos. Yo no sé los que van a seguir, pero eso es lo que me interesa a mí, estar bien con Dios y ser de bendición y dejar un legado y dejar una palabra que no pueda ser discutida ni por ningún diablo o demonio, porque sigue siendo la palabra de Dios. Fíjense que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. No hay otro fundamento, no hay otra piedra angular, se llama Jesús. Y cuando los apóstoles presentamos esto, dice, en quien todo el edificio bien coordinado, coordinación, no hay desorden, va creciendo. Eso habla de un movimiento. Aleluya. Eso no sucede de la noche a la mañana. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por eso el énfasis en la santidad, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Otra vez, no hay lugar para llaneros solitarios. En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Y cuál es el motivo? ¿O cuál es la meta? Y ahí terminamos. Para hacer un templo santo en el Señor, pero para morada de Dios en el Espíritu. Que es lo que está Dios buscando, un lugar donde Él pueda derramar su gloria, su presencia, su poder, sus dones, sus bendiciones. Eso es lo que está buscando. Pero Dios no va a malgastar su gloria. Dios no va a malgastar sus dones con gente rebelde, con gente carnal, con gente egoísta y con gente oportunista. Pero Él tendrá una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y las mismas puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y para eso Dios les envió a ustedes un regalo, un apóstol que se llama Nahum Rosario. Los amo, los quiero.